Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Agresión. Berlín, 1945. Europa ha sido liberada del reinado de terror nazi. El Ejército Rojo libra sus últimas batallas. El capitán Josef Prautov, oficial ruso. El odio era muy profundo. Queríamos acabar con la guerra, aniquilar a esa fuerza que quería matarnos, terminar con ella de una vez por todas. Los días de Hitler están contados. Abandona su búnker para una última muestra de exhibicionismo, como se ve en esta película de propaganda. ¿Queda todavía algún soldado o algún niño dispuesto a morir por él? La guerra dejó unos 50 millones de muertos. La mayor parte de ellos, civiles inocentes. Para las mujeres alemanas, el sufrimiento continuaría incluso cuando los cañones hubieran callado. El libro Una mujer en Berlín es el perturbador relato de la violación de las mujeres alemanas por parte de los rusos en 1945. Me cogieron y me tiraron al suelo. Estaba tumbada con la cabeza en los escalones. Vi como uno de los soldados montaba guardia, mientras el otro me arrancaba la ropa interior y se metía brutalmente dentro de mí. Pero para nosotros, era mejor tener un ruso en la barriga que un estadounidense encima. Esta mujer alemana se refería a los bombarderos aliados que dejaron su ciudad en ruinas. La Kurfürstendamm, la avenida más elegante de Berlín. 13 años antes, la pasarela de exhibición de Alemania, un país asolado por la crisis. Un monumento conmemorativo para los millones de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Marlene Dietrich canta El Ángel Azul en Berlín. Alexanderplatz. Thomas Mann disfruta de su premio Nobel de Literatura a la sombra de los tilos de la avenida Unter den Linden. Berlín es un gran centro cultural europeo, una de las ciudades más abiertas y tolerantes del mundo. Pero en 1933, todo eso cambia. Mediante la intimidación, la demagogia y el aprovechamiento de la amargura de los excombatientes alemanes, Hitler y sus milicias armadas, como las SA con su himno, el Lied de Horst Wessel, toman el control de Alemania. Los nazis aprovechan que la izquierda alemana está dividida e incluso parece que Hitler, con el puño alzado, el saludo revolucionario, quiere ponerse de su parte. Los comunistas alemanes reciben órdenes de Moscú, que consideran a los socialdemócratas como a sus auténticos enemigos. No hay alianza posible entre ellos. Así que por última vez, los comunistas alemanes cantan la Internacional. Hitler llega al poder legalmente el 30 de enero de 1933.
En apenas unos meses, su dictadura es firme. Se convierte en Die Führer, el líder. Sus partidarios se levantan y gritan Heil Hitler. Sin embargo, no todos los alemanes están totalmente convencidos. Así que una y otra vez, Hitler repite insistentemente sus simples eslóganes nacionalistas. Y finalmente consigue ganarse a más y más gente, ya que tiene un impresionante poder de persuasión sobre las masas. ¿Pero qué quiere Hitler? En su libro Mein Kampf, Mi lucha, describe claramente lo que considera sus misiones. Como amargado excombatiente de la Primera Guerra Mundial, su primera misión es destruir Francia para limpiar la humillación del Tratado de Versalles de 1919, que le arrancó a Alemania su ejército y parte de su territorio. Después quiere conquistar lo que él llama Lebensraum, o espacio vital. Alemania tiene una población de 80 millones de personas, el doble que Francia. Quiere que Alemania se convierta en la potencia mundial que merece ser. Antisemita patológico, Hitler también se embarca en la misión de reafirmar la superioridad de la raza aria germánica, amenazada por los judíos. Para él, los judíos fueron los causantes de la Gran Guerra, de la derrota alemana, de la inflación, del desempleo. La próxima guerra será una guerra contra los judíos. Se les enviará a Dachau, el primer campo de concentración, donde Hitler encierra a los antinazis, los comunistas, los socialdemócratas y todos aquellos que se oponen al régimen nazi. Por último, Hitler tiene la misión de unir a todos los pueblos germanoparlantes bajo el mando del Reich, empezando por los de su patria. El Anschluss. Austria es anexionada e inmediatamente sometida al mismo reinado de terror que Alemania, con la inauguración de uno de los más infames campos de concentración, en Mauthausen, cerca de Linz. ¿Qué país será su siguiente víctima? La vecina Checoslovaquia, donde hay población alemana, los alemanes Sudeten. Pero el país está reconocido como Estado independiente por Inglaterra y Francia. Se forman nubes de guerra. En Múnich, el templo del nazismo, se organiza una conferencia de paz de último momento. A un lado, Adolf Hitler, que cada vez se vuelve más aterrador, y su aliado, el dictador Benito Mussolini. Mussolini es el fundador del fascismo, el adoctrinamiento de toda una nación de la infancia en adelante. Al otro lado, las democracias occidentales, victoriosas pero exhaustas tras la Gran Guerra. Neville Chamberlain, el conservador primer ministro británico, y el premier radical socialista francés, Édouard Daladier, quieren salvar la paz. Terminan por aceptar lo inaceptable. Entregan la provincia checa de Sudetenland a Hitler a cambio de su solemne promesa de no reclamar ningún otro territorio europeo. Pero, ¿qué vale la promesa de Hitler? Apenas 6 meses después, invade el resto de Checoslovaquia y entra en Praga acompañado por el mariscal Hermann Göring. Göring, expiloto de combate de la Primera Guerra Mundial y uno de los fundadores del partido nazi, es ahora el ministro del aire y un ogro que intenta encandilar a los niños checos. Hitler ya no necesita la excusa de reunificar a los pueblos germanoparlantes. La potente industria checa trabajará para él. ¿Por qué no iba a aprovecharse de ello? Los aliados le dejan salirse con la suya. La URSS es la última potencia vecina que queda para oponerse a Hitler.
ha firmado un tratado de apoyo mutuo con Francia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el nombre oficial de la Rusia comunista y de sus repúblicas satélites. La manipulación de las masas en la Plaza Roja enmascara la dictadura de Stalin, que dirige con puño de hierro y ha enviado millones de desgraciados a sus campos de trabajo, los Gulag. La industrialización y la militarización forzosa han convertido a la URSS en una gran potencia. A pesar de su miedo al comunismo, las potencias occidentales confían en la URSS. Hitler se les adelantará a todos. En el verano de 1939, en su casa de Berchtesgaden, con su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, prepara una maniobra de bloqueo. Hitler, que juró destruir el comunismo, envía a Ribbentrop, el nazi, a Moscú para firmar un tratado histórico con su peor enemigo. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Molotov, firma el pacto germano-soviético, los comunistas quedan totalmente desconcertados, como estos miembros del partido francés. Es agosto de 1939, y la gente disfruta en Francia de sus primeras vacaciones pagadas, una de las mayores victorias del Frente Popular Socialista. ¿Qué motivos esconde el pacto de no agresión? Los soviéticos responden que Stalin está ganando tiempo, dejando que Hitler y las potencias occidentales se maten entre ellas. Quizás Stalin, que pretende hacerse con los países bálticos y con parte de Polonia, tenga incluso la ilusión de poder compartir Europa con Hitler de manera permanente. En 1936, el Congreso estadounidense había aceptado la ley de neutralidad para evitar verse arrastrada otra vez a una guerra europea. Así que sin nada que temer ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Rusia, Hitler decide destruir lo que considera la peor monstruosidad del Tratado de Versalles, el pasillo de Danzig. En 1919, el territorio alemán quedó partido en dos para darle a Polonia acceso al mar. Hitler decide lanzar su invasión de Polonia y recuperar Danzig el 1 de septiembre de 1939 a las 5:35 de la mañana. El primer cañón de la Segunda Guerra Mundial se dispara en Danzig. Hitler está convencido de que los franceses y los británicos no entrarán en acción. Aún así, ambos gobiernos se reúnen inmediatamente y le envían un ultimátum exigiéndole que detenga las acciones militares contra Polonia. Hitler declara: nuestros enemigos son gusanos. Y añade: ¿quién quiere meterse en una guerra mundial por Danzig? 3 de septiembre de 1939. A las 11 de la mañana, el embajador de Gran Bretaña en Berlín entrega una declaración de guerra. A las 5 de la tarde, Francia declara la guerra a Alemania. Hitler apenas puede creerlo. Los generales alemanes se encuentran enfrentados a la peor situación posible: guerra en dos frentes. Pero la suerte está echada. Hitler envía a su Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi, a Polonia. La caballería polaca entra en la batalla como en épocas pasadas. Ataca a los tanques alemanes y es aniquilada. París, estación de la Gare de l'Est. Muchos de estos hombres salieron de estos mismos andenes hace 25 años, en un ambiente totalmente diferente.
En agosto de 1914 se iban a la guerra muy animados, con flores en los fusiles. Pero esta vez no hay flores ni fusiles. Nadie quiere luchar en esta guerra. Se movilizan 4 millones de hombres. Muchos de ellos son granjeros, ya que Francia sigue siendo un país principalmente rural. Se dirigen hacia la frontera alemana a pie, con los oficiales detrás a caballo. Los ejércitos siguen confiando mucho en los caballos, que se requisan por todo el país. La motorización todavía no ha llegado. Gastón Sirec, conductor de uno de estos viejos camiones con ruedas de goma maciza, recuerda: había muy poco material. Teníamos un fusil o dos por camión. Teníamos una caja de 10 balas que no podíamos abrir. Era penoso. Si hubiésemos tenido lo necesario, habríamos luchado, porque no éramos muy amigos de los Boche. Boche era un término despectivo para los soldados alemanes durante la guerra anterior. También se les llamaba verde gris, que en francés significa gris de campo, el color de su uniforme, que les permitía confundirse con el paisaje. Pero ¿quiénes son estos soldados? Fijémonos, por ejemplo, en uno de estos jóvenes alemanes que marchan cantando: nuestra bandera ondea ante nosotros. Nuestra bandera es una nueva época. Nuestra bandera es más fuerte que la muerte. Se llama August von Kachneck. Escribe: pensaba que una carrera militar era la mejor opción. Mis padres también lo pensaban. Mi padre me decía que al menos así podría seguir abriendo la boca y decir lo que pensaba sin tener que hacer el saludo nazi. En septiembre de 1939, August von Kachneck se entrena para ser comandante de tanques. Escribe: mi padre, que era un general, me decía que los franceses tienen 40 divisiones en la frontera, mientras que nosotros tenemos 15. Todas las demás están en Polonia. 500.000 hombres contra 200.000. Nos doblan en cantidad. Las fuerzas francesas atacan el 7 de septiembre de 1939, 4 días después de declarar la guerra. Esta ofensiva, lanzada para mostrarle a la opinión pública que no se ha abandonado a Polonia, avanza 8 kilómetros en la región de Saar. El departamento de cine del ejército francés muestra el botín de guerra: bicicletas. Témoins ces joyeux cyclistes qui récupérèrent si plaisamment les vélos abandonnés dans les villages allemands. La ofensiva del Saar se detiene allí y degenera en una serie de escaramuzas, ataques de comandantes de élite dirigidos por el héroe Joseph Darnaud, que recibe el apodo de primer soldado de Francia. Más tarde se convertirá en uno de los más vehementes colaboradores de los alemanes y tras la guerra será ejecutado. El ejército francés, a pesar de sus héroes y de su superioridad numérica, no emprende más acciones. El general Maurice Gamelin, de 67 años de edad, es el comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas franco-británicas, ya que los franceses superan en número a los británicos, que creen que esta guerra no es de verdad y que se resolverá pronto. El propio Gamelin no tiene ningún deseo de volver a librar la guerra de 1914. Quiere evitar otro baño de sangre a cualquier precio. Cree que necesita 2 años a salvo, tras la línea Maginot, para poder rearmar el país. La línea Maginot es obra de un ministro de la guerra anterior, André Maginot. Este complejo de fortificaciones debía detener al ejército alemán de una vez por todas.
Se tardó prácticamente 10 años en construirla y se tragó 1,5 millones de metros cúbicos de cemento y 150.000 toneladas de acero. Todas estas torretas están unidas por un laberinto de túneles, unos 100 kilómetros. La propia línea se extendía a lo largo de 720 kilómetros, desde la frontera suiza a la belga. La línea Maginot termina a los pies del bosque de las Ardenas. El mando militar francés pensó que los tanques alemanes nunca podrían cruzar este terreno terriblemente escarpado. Los franceses no extendieron la línea hasta el mar, porque Bélgica, antes de declarar su neutralidad, era un aliado de Francia y se opuso a ello. La parte norte del frente está dirigida por un ejército francés y por las fuerzas expedicionarias británicas, reforzadas más tarde con canadienses y tropas del lejano Imperio Británico. En Gran Bretaña, una de las canciones populares de la época es Lavando en la línea Siegfried. La línea Siegfried es la cadena de fortificaciones construidas por Hitler frente a la línea Maginot. Los alemanes no atacan. Todavía intentan evitar un segundo frente. Sin embargo, los franceses toman algunas precauciones. Evacúan a la población de Alsace y Lorraine a las regiones de Périgord y Charente en el sudoeste. Estrasburgo, una ciudad fantasma, abandonada por la población, sin alma, especialmente en las sinagogas. El 20 de septiembre, Hitler ordena el bombardeo de Varsovia. La ciudad está rodeada, pero sigue resistiendo. El Führer quiere sembrar el terror en el corazón y la mente no solo de los polacos, sino también de los franceses y los británicos. Mirad lo que os espera. El mundo está horrorizado. En Nueva York, la noticia del bombardeo de Varsovia ocupa los letreros luminosos de Times Square y la portada de todos los periódicos. Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, se dirige a su país. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. El bombardeo de Varsovia muestra lo vulnerables que son las ciudades. París empieza a proteger sus monumentos y esconde las obras maestras de sus museos en las provincias. El Champ de Mars, a los pies de la Torre Eiffel, se excava para construir refugios antiaéreos y hay frecuentes simulacros de ataques aéreos. Las máscaras antigas son obligatorias.
Los gases venenosos se usaron durante la Primera Guerra Mundial y ahora todo el mundo les teme, incluso los caballos. Mientras tanto, Polonia sigue siendo masacrada despiadadamente. Como habían acordado con Hitler, los soviéticos han invadido la mitad oriental de Polonia. Aquí, los soldados alemanes y soviéticos confraternizan en una imagen como mínimo incongruente. Los nazis reparten panfletos que dicen: el ejército alemán saluda al ejército rojo de trabajadores y granjeros, por los que siempre ha sentido el mayor de los respetos. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y al este ante los soviéticos. Stalin ordena entonces la ejecución de 20.000 prisioneros polacos. Quiere eliminar a la élite del país que pretende anexionar. Se ejecuta a 4.500 oficiales polacos de un tiro en la cabeza en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. 2 años más tarde, en el Kremlin, Stalin se reúne con el jefe del gobierno polaco en el exilio, el general Sikorski, que le entrega una lista de oficiales polacos desaparecidos. Los soviéticos niegan cualquier implicación. En 1992, el presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, le entregaría al presidente polaco, Lech Walesa, la orden de ejecución original firmada por el propio Stalin. Al ocupar media Polonia, Stalin es un juguete en manos de Hitler, que necesita una frontera común con la URSS para llevar a cabo su plan de invadir Rusia. Hitler y Himmler, el jefe de las SS, se ocuparán ahora de Polonia nombrando al nazi Hans Frank gobernador general de las provincias polacas ocupadas. Este proclama: tengo poder sobre la vida y la muerte de los polacos. Tras la guerra, será juzgado en Nuremberg y colgado por crímenes contra la humanidad. Un alemán filma a estos gitanos, prisioneros en un corral. Para los nazis no son personas. Las mujeres serán esterilizadas a la fuerza, porque no merecen reproducirse. Los nazis declaran abierta la temporada de caza de gitanos. Centenares de millares serán internados en campos de concentración. Empieza el sufrimiento de los judíos. Los nazis tienen ahora 3 millones de judíos polacos a su merced. Hitler sigue sin saber qué hacer con ellos. Mientras la guerra vaya bien, puede deportarlos al este o incluso enviarlos a Madagascar. Solo cuando el resultado de la guerra empieza a ser menos claro, Hitler y sus cómplices se lanzan a un frenesí de odio y muerte. La solución final. Por el momento, los judíos deben identificarse, señalarse con una estrella amarilla y encerrarse en guetos, algunos de los cuales están completamente vallados.
del diario de uno de esos pobres desgraciados. Es desgarrador ver las vergonzosas escenas de violencia que tienen lugar ante nuestros ojos. Mujeres y ancianos golpeados en las calles por mezquinos matones. Los ojos se me llenan de lágrimas. Toda nuestra impotencia, todo nuestro aislamiento es evidente, ya que nadie en absoluto nos defiende. Somos muy débiles. Todas las ciudades importantes de Polonia tendrán sus guetos prisión, donde también se internará a judíos alemanes, austríacos y checos. Los judíos todavía se sienten confiados. Quizás algún día puedan volver a sus hogares. Todavía no saben que morirán de hambre y de frío. No saben que la Shoah está a punto de empezar. Varsovia está en ruinas. Hitler llega para que un equipo de propaganda le grabe en el coche de estas imágenes. Estos victoriosos soldados alemanes desfilan con la marcha de los granaderos, pero no fueron demasiado eficientes durante la campaña polaca. La deficiente preparación, la falta de espíritu de lucha e incluso los casos de indisciplina son las cosas que el comandante en jefe, el general von Brauchitsch, se atreve a explicarle al Führer. Hitler se pone furioso, pero es inmune a las dudas y ordena que se prepare el ataque occidental. Un ataque sobre Holanda, Bélgica y Francia. Algunos de sus generales creen que es una locura. Empiezan a planear el derrocamiento del Führer. Es un momento crucial. Está en juego el curso de la historia. 8 de noviembre de 1939. Hitler escapa por poco a un intento de asesinato. Parece que disfrute de algún tipo de protección divina. Cuando asiste al funeral por las víctimas, ya no es el mismo hombre. Su poder sobre el ejército y el pueblo alemanes ha aumentado incluso más. Les dice a sus generales: mi decisión es irrevocable. Atacaré Francia cuando llegue el momento. Triunfaré o moriré en el intento. Aún así, Hitler no tiene muy claro el ataque occidental, puesto que también dice: la guerra es como abrir la puerta de una habitación oscura. Nunca sabes qué ocurrirá. Al final, pospone la orden de ataque y vuelve a su casa de los Alpes para estar con su amante, Eva Braun. Fue ella quien filmó estas imágenes del séquito de Hitler. El arquitecto del Reich, Albert Speer, que da largos paseos con Hitler. Speer recuerda: Hitler quería rebautizar Berlín como Germania. Ya teníamos una maqueta de la futura plaza Adolf Hitler, con una cúpula inspirada por la de San Pedro en Roma, pero 17 veces más grande. Yo le dije: mi Führer, ¿no sería un buen objetivo para los bombarderos? Contestó: en absoluto. Goering me ha asegurado que ningún avión enemigo volará nunca sobre el Reich. Desde las barracas, el futuro oficial alemán August von Kachneck escribe a su madre: todos estamos impacientes por luchar, estamos listos para la batalla. Su madre le contesta: esta guerra es un crimen y tendremos que pagar por él. La guerra entra entonces en una nueva y extraña fase. Los alemanes la llaman Sitzkrieg, la guerra sentada. Los británicos la llaman Phony War, la guerra falsa. Y para los franceses es la Drôle de guerre, la guerra curiosa. Un largo y extraño período de espera.
especialmente duro para las mujeres. Para ellas, no solo se trata de la angustia de la guerra, sino también de la supervivencia de sus familias. Como en la última guerra, los soldados se atrincheran e intentan pasar el tiempo lo mejor posible. El soldado francés, Gaston Sirek, escribe a su mujer: «Estamos a 30 grados bajo cero. El pan está congelado. Yo soy uno de los afortunados. Nos han dado un poco de paja y así podemos dormir mejor». El invierno de 1939 a 1940 es, en efecto, uno de los más fríos del siglo. Para empeorar la situación, todos los inviernos de esta guerra serán brutalmente fríos. El comandante en jefe, el general Gamelin, espera que los alemanes ataquen por Bélgica y se dirijan hacia París a través de esta llanura abierta, como en 1914. Gamelin planea resistir contra los alemanes en suelo belga. En Francia, el coronel de Gaulle, un oficial de tanques que está empezando a hacerse un nombre, critica esta estrategia. La llama la mentalidad de la línea Maginot, que consiste en esperar a que el otro bando mueva ficha. En su libro Hacia un ejército profesional, defiende el paso a la ofensiva haciendo un uso masivo de los tanques. Francia produce 300 tanques al mes, pero se dispersan en todas las secciones para apoyar a la infantería. La aviación francesa también se ha quedado atrás. Francia pidió 4.000 aviones a Estados Unidos, a pesar de la tendencia aislacionista capitaneada por Charles Lindbergh, el héroe que hizo el primer vuelo transatlántico en solitario y uno de los máximos exponentes del movimiento America First, Estados Unidos primero. Si creéis en un Estados Unidos independiente, si creéis que este país no debería entrar en la guerra europea, os pedimos que os unáis a la comunidad America First en sus posturas. Es la voz aislacionista de Estados Unidos y de personalidades como Henry Ford, el fabricante de coches antisemita. O como Joseph Kennedy, el embajador estadounidense en Londres, que está en contra de la guerra, mientras que su hijo, John, el futuro presidente Kennedy, apoya a las democracias europeas. Los simpatizantes nazis estadounidenses también contribuyen al apasionado clima imperante a principios de 1940. En Europa, la Unión Británica de Fascistas también es bastante activa hasta ser prohibida. Oswald Mosley, el Führer inglés, desafía al gobierno en el centro de Londres. Pasará los siguientes años en la cárcel.
Los discursos de Mosley animan a la gente a salir a la calle y detener la guerra. Pero Winston Churchill ha tomado las riendas del gobierno británico. Aquí le vemos con el general francés Gamelin y el almirante Darlan, que estaban en visita oficial a Londres. Se forma un cuerpo expedicionario anglo-francés para ayudar a Finlandia, que ha sido invadida por la Unión Soviética. Francia prepara a sus soldados de élite, la Legión Extranjera Francesa. La Legión Extranjera ha aceptado durante un siglo a todos los réprobos del mundo, sin importar su pasado, siempre y cuando no sea muy oscuro. Su cuartel general en Sidi Bel Abbes, en Argelia, recibe ahora una gran cantidad de republicanos españoles que han huido de su país tras la victoria fascista de Franco. Están impacientes por luchar contra los nazis que apoyaron a Franco. Todos harán el largo viaje hasta Francia. Los legionarios se embarcan en Brest junto con los bien equipados Chassés Alpins, un cuerpo de montaña entrenado para luchar en la nieve. Pero Finlandia y la Unión Soviética firman un tratado de paz. Unos días después, Hitler lanza una ofensiva contra Dinamarca y Noruega. El Blitzkrieg, la guerra relámpago. La Wehrmacht toma Oslo en apenas 2 días. Hitler busca proteger la ruta del hierro. El hierro es indispensable para el esfuerzo de guerra alemán, y el 50% del metal de hierro sueco sale del puerto noruego de Narvik. El cuerpo expedicionario anglo-francés toma tierra en el fiordo de Narvik. Tras un mes de lucha, los aliados toman Narvik. La ruta del hierro queda temporalmente cortada. La victoria es buena para la moral francesa y da crédito a su lema: venceremos porque somos los más fuertes. Pero el cuerpo expedicionario deberá abandonar Narvik y durante el resto de la guerra, tren de carga tras tren de carga de hierro sueco alimentarán la maquinaria de guerra alemana. Los franceses vuelven a casa, ya que los alemanes acaban de lanzar su ofensiva occidental. 9 de mayo de 1940. Hitler se marcha de Berlín en su tren privado, cuyo nombre en clave es América, y se dirige al oeste, al nuevo cuartel general cercano a la frontera francesa. Hitler anuncia: caballeros, la ofensiva acaba de empezar. Sus generales le han entregado su plan de batalla durante el invierno. Es similar al de 1914. Atacar a través de Bélgica. Atacar directamente a través del bosque de las Ardenas y después dirigirse hacia arriba, desplazándose hacia el mar. Rodear a los aliados con un movimiento circular, como de una hoz. Pero este movimiento de hoz es en realidad una apuesta arriesgada, porque los aliados podrían darse la vuelta y contraatacar. Sin embargo, Hitler se muestra confiado. Señala: lo más importante es tener buen tiempo. El teniente August von Kachneck afirma: somos la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Gran Alemania. La victoria es segura. Para los soldados alemanes, su patria corre peligro. Al fin y al cabo, fueron los franceses los que le declararon la guerra a Alemania. 10 de mayo de 1940. Al amanecer, los paracaidistas alemanes saltan sobre Holanda. Su misión es capturar los campos aéreos y los puentes de los alrededores de Rotterdam.
Al mismo tiempo, Hitler destaca su maquinaria de guerra en Bélgica. Hitler espera. ¿Caerán los aliados en la trampa? Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, derrota aplastante.